Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a esta pedazo de belleza. Aquí justo en la esquina de la Torre B, esto se llama el Santiago Bernabéu, por si alguien no lo sabe, por si alguien es nuevo aquí en el canal, el Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más, hoy es lunes 5 de agosto de 2022, vamos a ver si tenemos novedades, vamos a ver si han traído nuevas piececitas y vamos para allá. Bueno, pues como siempre empezamos en esta esquina de la Torre B y tengo que decir y tengo que dar la bienvenida a Adriar Marker 26 por unirse al canal miembros premium de mi canal como soldado, así que bienvenido Adriar, bienvenido, ya sabes, si quieres suscribirte a mi canal como soldado, como cabo, como sargento, da igual, te puedes suscribir, dale al botoncito de unirme y ayudarás, seguirás apoyando al canal de esta forma, así que muchas gracias a todos los nuevos, muchas gracias a los que ya estáis. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar la vuelta. Bueno, pues aquí estamos a 3 días después de haber jugado aquí. Bueno, 2 días, ¿dónde voy yo? 2 días después de haber jugado el Real Madrid Betis. Ya tenemos todo totalmente vallado, tenemos a las plataformas en su pleno apogeo. Estaba intentando sacar a la conductora porque me estaba diciendo, estaba haciendo así, como haciendo, estoy guapa, estoy guapa. Ahí vemos todos los carteles que han puesto para los accesos, para que la gente, los aficionados que hayan venido a ver el partido, todos los aficionados, ya sean del Real Madrid y todo al que le gusta el fútbol, pues hayan podido ver por dónde se accede a su asiento. De momento ahí continúan y veremos a ver si lo quitan o lo dejan hasta el próximo partido, que es el 10 de septiembre, un domingo, aquí a las 2 de la tarde. A ver si dentro de poquito podemos ofrecer imágenes de la parte superior de la esquina de la Torre B, donde esa parte desde las alturas se veía precioso y podemos ver todo lo que está pasando en la parte interna de la estructura, la nueva estructura de la Viga Corona a su paso por la esquina de la Torre B. De momento vamos a asomarnos, vamos a ver qué tenemos aquí en pantalla, pero yo creo que tienen que traer material, sobre todo el lunes se ceñirán al plan de traer material, empezar de nuevo a coger con ganas esta remodelación y que vemos todavía que está todo prácticamente diáfano. Esas pinturas que colocaron en las partes de los desniveles para que la gente no se pudiera caer, no se caiga y no se rompa la cabeza. Y poco movimiento veo en la parte de aquí, en la esquina de la Torre B, esos tirantes que van colocando entre los soportes verticales, esa parte de las lamas de la fachada sur en este caso. Vamos a ver luego cuando lleguemos a la parte de la tienda oficial del Real Madrid, se han traído más lamas, ya sabéis, esto es de lo último. Vamos a dar la vuelta, esquina de la Torre B, esquina de la Torre C, Torre D y Torre A, y luego accedemos al interior para ver qué están haciendo hoy, que habrán quitado ya las lonas de los palcos, así que luego veremos si han traído lamas para colocar tanto en la fachada sur como en la fachada norte. Venga, vamos a dar los buenos días a Torre Europa y Plaza de Lima. ¿Qué tal? Muy buenas. Con todo lo que ha costado hacer este verano la obra, ese arreón que han metido este verano, otra vez a ver el tema de los partidos y otra vez a ver esas pausas intermitentes entre partido y partido de aquí de las obras. Otro día que estamos aquí en la esquina de la Torre B, entrando ya por Castellana, vemos ese huecazo donde conseguiremos ver también durante todos estos días cómo cierran al completo toda esa parte. Anda, mira, sí, por esa parte de ahí ya podemos ver, ahí tenemos, con el dedo mágico podemos señalar que están empezando ya a cubrir toda esa zona, esa chapa que colocan para seguir formando el techo, en este caso, de la estructura de la Viga Corona a su paso por la esquina de la Torre B y por Castellana, donde vemos también esto que todavía no lo han solucionado, esa parte donde fue arañada por las ménsulas del izado de la Viga Museo, y donde veremos ahí una orejeta para el futuro soporte vertical. En esta parte de la Castellana seguimos, no paramos. Ahora sí que sí, entrando oficialmente a partir de esta lámina de... ¿cómo se dice esto? Del Ayuntamiento de Madrid. Entramos oficialmente en Castellana. También se puede decir trampilla, ¿no? Trampilla, acceso hacia las catacumbas de Madrid. Bueno, me voy mañana a Glasgow, no sé si lo habéis dicho, lo he dicho, o si os habéis enterado, pero mañana me voy a Glasgow. Sí, ¿no? Os habéis enterado, ¿no? Pues ahí estaremos para ver ese Celtic Real Madrid. Después de estas 3 victorias en ligas, aunque nos han metido un gol, pero 3 victorias consecutivas en liga son
12 puntos de 12 posibles, así que líderes totalmente indiscutibles y con un buen juego, ¿eh? No me dices, no, es que penaltis, que no sé qué, que te has inventado, que se ha inventado el árbitro. Goles por suerte. No, estamos jugando muy bien, así que me gusta cómo Ancelotti está planteando este equipo con nuevos jugadores en todas las zonas del terreno de juego. Así que seguimos, estamos aquí, Viga Museo y Viga Corona Castellana. Toda esta parte de la Viga Museo, en este caso, porque ya sabéis que ha servido para acopiar material, esos materiales de extracción de humos, donde tenemos ahí de color azulito en la parte inferior de la Viga Museo, y parece que no están metiéndole mucha tralla ni a la Viga Museo ni a la Viga Corona. No consigo ver a nadie desde aquí, me voy a alzar unos metritos hacia arriba. Vale, creo que con esto es suficiente. Y seguimos viendo estos carteles en la parte de la plataforma, en este caso estos carteles informativos de los días de los partidos. Ya sabéis que lo han colocado por todas las torres, también toda la parte plana de los laterales, y donde han colocado todo ese elemento intumescente en la parte de la cara externa, en toda la parte, en todas las caras externas de la Viga Museo. Ya parece que la tenemos completa de ese elemento ignífugo, y donde ya sabéis que todo el meollo del asunto está ahí arriba con la colocación y la estructuración de esa estructura en la parte del Sky Bar, esa futura parte del Sky Bar, supuestamente que pueda estar listo todo para el verano que viene. Puede ser, claro que sí, pero de momento está a tope de arriba. Vemos cómo poco a poco van subiendo más piezas para seguir formando esa estructura, ese Sky Bar, donde podremos tomar esos mojitazos increíbles. Bueno, ya han traído algunas grúas también. Tenemos 2 pedazos de grúas de Fraile. Parece que siguen con la recolocación de los soportes verticales. Esa recolocación, unos centímetros. De unos centímetros llegamos aquí al montículo de Honduras in the Night. Y mirad lo que tenemos en pantalla. Qué bonito el sol, cómo está ya chocando con la parte de la cubierta, cómo desprende un rayo de sol. Y aquí tenemos, ahora sí, ahí tenemos toda la actividad frenética que se está trabajando aquí en la parte de la esquina de la Torre C, donde vemos que aquí sí hay movimiento, ¿eh? Aquí sí tenemos movimiento. No tenemos en la Torre B, pero aquí en la esquina de la Torre C sí vemos ya mucho material, sobre todo en la zona, grúas que han vuelto a recolocar, a reorganizar, y nuevas uniones que están colocando ahora mismo entre los soportes verticales. Van a seguir colocando, ya sabéis, toda esta parte, toda esta esquina de la Torre C. Faltan muchísimas conexiones por colocar. Vamos a hacer zoom para que lo veáis. Allí veis esas mini orejetas para colocar todos los enganches para las conexiones, y que aún así he de decir que esta ha sido una de las últimas torres en la que han colocado los soportes verticales, y aún queda muchísimo por hacer. Sin embargo, aún así entraremos en una nueva semana donde yo creo que tendremos muchísimo movimiento también. Ya parece que han recolocado todos estos de aquí, todos estos soportes verticales, y ahora la grúa ha cogido con la conexión superior, ha cogido la parte superior de los soportes verticales, en este caso en la parte más cercana a Rafael Salgado. Ya sabéis que ahí empezarán a recolocar de nuevo las orejetas. Con esa grúa sujetan con la conexión la parte superior del soporte vertical, y con una plataforma empiezan a desoldar la orejeta para volver a soldar unos centímetros y alinear al completo. Ese es uno de los pequeños errores que hemos tenido al instalar estos soportes verticales. Vamos a llegar a nuestro parking reservado, donde vemos que ya no hay casi maquinaria. Han dejado 2 plataformas y lo demás ha empezado a funcionar. Vamos a ver cuánta temperatura tenemos. ¿Otra vez que está apagado? ¿Otra vez que está apagado, en serio? Madre mía. Claro, porque está cara la luz. Vale. Llegamos a la esquina de la Torre C. Abandonamos poco a poco Castellana, modo gran angular de esta esquina de la Torre C, donde veremos toda la parte de la Viga Museo, la Corona a nuestra derecha y a nuestra izquierda, estos soportes verticales que están empezando a reorganizar, recolocar en la parte de Rafael Salgado. Ahora empezarán de nuevo con el trajín de colocar, de instalar esas conexiones entre los soportes verticales para dejar todo listo, y que en un futuro pues podamos colocar estas lamas para la piel envolvente del Santiago Bernabéu en la esquina de la Torre C. Sin más que decir, sin más dilación, nos vamos hacia Rafael Salgado. Empieza de nuevo la acción, y ahora sí que sí, ya estoy contento porque veo muchos chalecos amarillos y naranjas por todos los lados, mucha maquinaria y sobre todo el sonido. ¿Lo escucháis?
Este es el sonido que quería escuchar yo, el de los motores de las grúas, el de las plataformas, cuando suena ese pitidito que sube, pip, pip. Me encanta este sonido, es armonía para mis oídos. Aquí tenemos las caras internas de estas costillas del Clásic Bernabéu, donde ya sabéis que colocaron esos andamios para colocar e instalar las bandejas. De momento siguen ahí, continúan ahí, no han terminado de colocar, de instalar esos tubos de agua fría, agua caliente, de mojitos, de cervezas. Y vemos todos esos tramos de escaleras donde colocaron las barandillas. Ya las tenemos completamente listas, o al menos aparentemente. Y entramos en una fase clave ahora mismo en las obras. Vamos a ver si han traído lamas para la colocación, la continuación de la instalación de las lamas aquí en la fachada norte, que es la más rezagada de los fondos, donde en el día de hoy vendrán todas las empresas de Toy Toy a quitar toda la caca que han dejado los aficionados al venir al partido. Ya sabéis, algunos baños, la mayoría yo diría, que no están operativos en el Santiago Bernabéu por remodelación, y han tenido que traer esta empresa Toy Toy in the Night para que la gente pueda suplir esos baños fijos por estos portátiles, y que en el día de hoy empezarán a traer de nuevo, a recoger los que ya trajeron el sábado, y el siguiente partido igual volverán a traer hasta que estén listos los baños mismos del Santiago Bernabéu. ¡Vamos! No sé por qué, pero a medida que voy llegando a Rafael Salgado, justo a la parte central, es como que está como más desierto, ¿no? Me he venido abajo. Bueno, miramos atrás y ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? El restaurante José Luis, que ya ha abierto sus puertas, por si alguien no lo sabía. Ya podéis venir a tomar esa pedazo de tortilla, que está riquísima, ¿eh? Está riquísima. Desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre. Hay que ver cómo está la gente con JR. Aquí tenemos un día más toda la parte del suelo de la fachada norte, aquí en Rafael Salgado, donde hemos llegado a tiempo, donde hemos visto que han hormigonado en toda la parte inferior de las puertas de acceso, que hemos visto a última hora cómo hormigonaban para terminar de hacer esos escalones, esas rampas. En la parte de los accesos tenemos ahí puerta 33, puerta 31, etc, etc, etc. Y donde parece que en el día de hoy sí tenemos maquinaria, han traído la maquinaria pertinente, pero no tenemos lamas, ¿eh? No tenemos lamas, parece que en el día de hoy tampoco van a subir lamas en el fondo norte, así que sin más que decir, vámonos, ¡ale! ¡Hop! Como se nota que es septiembre y la gente vuelve a trabajar ya, ¿eh? Se ve más movimiento por la calle, ya se empieza a ver el trajín de antes de verano, ya la gente ha vuelto en la playita. Yo como no me he ido a la playa, pues me da igual. Pero bueno, aquí estamos en la esquina de la Torre D, justo enfrente de la Torre D, donde vimos esa colocación e instalación de esos tirantes, esas conexiones que parece que ya tenemos en todos los soportes verticales, y donde voy a probar un día más suerte en la parte de aquí de loterías y apuestas del Estado. Vamos a ver si hoy sí que tenemos suerte y después de este clip me consigo ir a las Maldivas. Modo gran angular de la esquina de la Torre D, y ahora os cuento a ver qué tal ha ido. Ay, qué susto, por favor. Bueno, pues definitivamente hay mucha gente. Hay mucha gente, así que voy más tarde. Qué nervios, qué nervios. Bueno amigos, pues lo importante es participar. Empiezo el día con menos 20 euros. Camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Aquí tenemos todos los carteles de acceso en la parte inferior de la Torre D. Puerta 59, puerta 55. Lo que tenemos todo aquí, palco de honor, y entramos ahora sí que sí en Padre Damián. Vamos a ver qué nos depara en el día de hoy esta calle, esta mítica calle. También una de las calles del Santiago Bernabéu, donde también tenemos todos los tirantes y toda la parte de las conexiones en los soportes verticales aquí en la esquina de la Torre D, donde vimos las últimas jornadas aquí en la clasificación de la obra, donde vimos también esa colocación, esa prolongación de las escaleras blancas que tenemos en pantalla, donde ya sabéis que esta de aquí de momento continúa igual. Veremos a ver si nos podemos asomar un poquito. Parece que han traído otro tramo de escaleras y poder ver toda esa parte, pues seguir creciendo. De momento también tenemos más chapa colocada e instalada, al menos han colocado los embellecedores en la cara externa de este mini Porsche. Vemos que una de las LR está trabajando en la zona, vamos a ver qué está sujetando. Y llegamos un día más a la parte central del nuevo edificio, toda la parte central de Padre Damián, donde tenemos ahí esa nueva incorporación. Vemos ahí como esta parte de aquí es la parte de acceso al palco de honor. Seguimos viendo las láminas de grada prefabricada.
aquí esperando a que le den el visto bueno para izarse, para subirse a la nueva grada que estamos formando aquí en Castellana, sí, en el lateral este, y vemos un montón de eslingas colgando, donde vemos ahora mismo que la grúa torre se está aproximando a la zona, parece que va a enganchar a su próxima presa, que es una de las láminas de grada prefabricada para seguir subiendo más, y vemos que tenemos un montón de movimiento en la parte central del nuevo edificio, donde vemos que una de las LR está yendo a la zona, parece que van a coger algo, van a coger alguna presa, y vemos a los trabajadores trabajando en la parte central, donde tienen que seguir colocando esa chapa para seguir formando el techo de esta estructura que tenemos ahora mismo en la parte central de nuestras pantallas, ya sea en tu móvil, en tu celular, en tu tablet o en el ordenador, da igual, o en la tele. Vimos también cómo izaban ese cordonaco, donde vemos ahí que está todavía con las abrazaderas, y que al final va a llegar a un punto en el que va a igualar con los cordones que tenemos más cercanos a la parte de la fachada. Ahí vemos que apenas falta esto, es verdad que está con el modo gran angular, vamos a ampliar un poco, pero es muy parecido ya a la parte interna, la de la fachada, donde ya sabéis que falta al menos ya una viga, un cordón para que se produzca ese ansiado beso. Ahí vemos cómo están colocando esos embellecedores, que realmente no sé cómo se llama, pero así lo presento yo en cada vídeo. Y ahí vemos cómo están colocando justo en esta parte del nuevo edificio. Seguimos, ¿no? Venga, vamos a continuar. Que al final se me suben las hormigas. Hay que ver cómo está quedando todo, ¿eh? Hay que ver cómo está quedando todo, amigo. ¿Qué pasa, tronco? Venga, que llegamos a Sagrados Corazones. Aquí estamos en Sagrados Corazones, donde vemos un montón de maquinaria en la zona, esperando que le den el visto bueno para poder aparecer en la obra y poder seguir trabajando. Pero de momento no veo grandes piezas e importantes piezas en esta zona para entrar al interior. Venga, cruzamos. Vamos a ver qué tenemos aquí en la placita, futura placita preciosa de Sagrados Corazones. Caramelo de chocolate. Y donde vamos a asomarnos y mirad lo que tenemos ahí en pantalla. Mirad lo que tenemos ahí en pantalla, un nuevo cordón en la parte de la plaza de Sagrados Corazones, esperando a que le den el visto bueno para poner las pletinas, colocar las abrazaderas y ¡pum! Para arriba, a seguir completando la viga corona. La viga corona, que por cierto, yo me pensaba que toda la parte de la viga corona iba a estar lista para antes del inicio liguero aquí en el Santiago Bernabéu, pero me han dejado fatal. Yo creo que más de uno lo pensábamos, ¿a que sí? ¿A que sí? Pero bueno, no pasa nada, a todos lo que pase en el Real Madrid FCC se les perdona. Ahí vemos cómo están haciendo andamios, instalando andamios con mucho ahínco en la cara interna del Torreón Sur, entre el Torreón Sur y la Torre A, para seguir haciendo esos balconcillos de acceso, y donde parece que se van a poner las pilas ahora mismo, modo gran angular de toda la parte del nuevo edificio, donde ya sabéis que tenemos un nuevo cordón esperando a que lo hicen. Yo creo que es posible hasta incluso que en el día de mañana o pasado a muy tardar lo hicen, y vamos a ver qué más novedades tenemos. Modo gran angular de toda la parte del nuevo edificio, y avanzamos hacia la última estación antes de entrar al interior, que es Concha Espina. Toda la esquina de la Torre A, que me caigo. Toda la esquina de la Torre A, donde están formando, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga, pero os lo voy a volver a repetir. Están formando esa estructura para el Sky Bar, uno de los Sky Bar también que va a haber en esta parte de la esquina de la Torre A, donde de momento no parece que presente muchas novedades, y parece que aún así se han pausado un poquillo los trabajos. Me imagino que estarán trabajando justo en la otra cara, en la parte superior del techo, donde tenemos ahora mismo en pantalla. Bajamos la mirada, ¿qué tenemos? Han hecho, antes de empezar el fútbol aquí en el Santiago Bernabéu, han hecho estas estructuras, esta y esta para el elevador de servicios, y esta para hacer el refuerzo, estos soportes, para los soportes verticales que haya en un futuro en esta esquina de la Torre A, donde ya han vuelto a recolocar esta grúa para seguir colocando más piezas a todas esas estructuras. Esta no puede parar, un segundo perdido es un mundo. Puerta 38 totalmente abierta, donde acceden todo al interior la maquinaria y los materiales que tienen que seguir metiendo para el hipogeo e invernadero. Así que vamos a ir ahora hacia adentro, vamos a ver qué tienen ahí, a ver.
Vamos a ver si puedo sacarlos, pero es que es imposible. Es que mira todo el tráfico que hay ya. Cómo se nota que ha vuelto la gente de vacaciones, ¿eh? Madre mía, a ver si puedo ver qué es lo que tienen en el camión. Vale, vale, vía libre. Venga, a ver qué tenemos. Ya le están dando el visto bueno a la grúa torre, ¿eh? Y ahí vamos a ver. Joder, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Estoy ahora mismo totalmente nervioso sabiendo que puede ser. Venga, 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 que lo están subiendo, que lo están subiendo. Guau, 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 megapiezas, megapiezas. Parecen como escuadras, ¿no? A ver, ¿dónde lo van a subir? Bueno, lo van a copiar ahí. Otra cosa que me he dado cuenta en el día de hoy es que los soportes verticales que teníamos justo en la parte de aquí de Concha Espina, estos dos que faltaban por colocar, esos soportes de erizo, aquí están los pedazos de cracks trabajando en la zona y es que están colocando los soportes de erizo, como hemos bautizado aquí en el canal. Estos soportes de erizo para colocar en un futuro las lamas en este lado. Ya sabéis que están colocados, hace falta los soportes de erizo para luego colocar las lamas. Ahí vemos a la izquierda soportes de erizo, a la derecha sin soportes de erizo. Así que yo creo que a lo largo del día de hoy vamos a ver toda esta zona con soportes de erizo. Y eso significa dos cosas. Una, que es posible que dejen listos los soportes de erizo para colocar más lamas. Y otra, pues que no vayan a colocar nada más, simplemente coloquen los soportes de erizo. Aquí tenemos toda la fachada sur, Concha Espina, donde parece que tampoco han traído más lamas para colocar, porque están colocando los soportes de erizo. Hacemos un barrido de derecha a izquierda, teniendo el hueco a nuestra izquierda, por supuesto, donde penetran más materiales. Y sin más que decir, vámonos para el interior. Interior in the night. Y aquí en los vestuarios ya está todo tapado, todo prácticamente tapado ya. Así que ya sí que no podemos sacar imágenes. Lo que sí tenemos son toy por esta parte de aquí, que es lo que nos falte. De los días del partido, de momento todavía no se los han llevado. Así que vamos a salir. Ahora sí que sí, empieza lo bueno, empieza la acción. Ahora sí que sí, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy lunes, sí, lunes 5 de agosto, aquí hace 2 días que se disputó un gran partidazo. En el que tenemos, ojo, que tenemos ahí novedades, ¿eh? Empieza la acción, reanudan la acción aquí en el interior del Santiago Bernabéu, así que vamos a ver qué novedades tenemos. Vuelven a reanudar por normal estos tramos del tour, así que volvemos a sacar estas imágenes de toda esta parte de palco de honor, toda esta parte de la grada abatible. Pero para que veáis cómo ha quedado ya todo, ¿eh? Todo totalmente hecho, acristalado, esos pilares ya totalmente enfoscados. Todo listo, ¿eh? Y apenas 2 semanas tenemos esto patas arriba, todo este palco de honor del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos toda la parte del fondo norte, donde tenemos esa parte de las lonas que han puesto de protección en los palcos, donde los han abierto por completo, han quitado las lonas, las han dejado corridas hacia arriba y las vemos totalmente recogidas. Y donde las han quitado para seguir trabajando en los palcos. Hay que seguir trabajando, ya sabéis, no han llegado a tiempo, pero ahora entre partido y partido, el próximo partido es el día 10 de septiembre aquí en el Santiago Bernabéu. Sabéis que se disputó el sorteo de la Champions League y nos podía haber tocado el siguiente partido entre semana, aquí esta semana precisamente en casa, pero no, nos tocó en Glasgow, así que el siguiente partido aprovechamos esta semana para seguir avanzando en las obras. Siguiente partido el 10 de septiembre contra el Mallorca. Yo creo que estas lonas las seguiremos viendo unos cuantos partidos más, ¿eh? No a lo mejor muchos, pero sí unos cuantos partidos más, porque aún todo está totalmente diáfano. Se ven los pilares, se ve el techo de los palcos, pero no se ve todavía que hayan hecho esas paredes para formar esos palcos. Así que las cosas de Palacio van despacio. Vamos a ver cómo avanzan estos palcos. En el día de hoy parece que hay pocas novedades, ya sabéis que ha habido partido y el domingo no trabajaron, pero volveremos al ajetreo otra vez, ahora mismo entre semana, entre partido y partido, donde veremos muchas novedades. Ya sabéis que llegaron a tiempo esos pasillos totalmente alineados en el primer anfiteatro, esas barandillas totalmente puestas en las nuevas, bueno, no son nuevas escaleras, sino nuevos accesos, porque las escaleras las respetaron y eran todas iguales. Y es verdad que esos contrastes de los nuevos pasillos y los viejos pasillos se pierden cuando hay aficionados, pero así si lo veis los antiguos pasillos que están como ese color grisáceo
en comparación con el antiguo, que es como negro, ¿no? Como un gris oscuro. Ahí tenéis, lo tenéis en mitad de la pantalla. Y eso se va a quedar así, por lo que parece. Vamos a ver si el día que recoloquen los asientos nuevos, ya sabéis que estos asientos azules se van a quedar este año, pero en la siguiente temporada colocarán los de este color, los que tenemos a nuestra derecha, azul navy. Estos asientos, no como estos, porque estos son con esponjas, son mucho más cómodos y ergonómicos, pero de este mismo color va a ser todo el Santiago Bernabéu, azul navy, por si alguien no lo sabía, ahora ya lo sabe. Seguimos viendo, ya han quitado lo que decíamos, todas las lonas de los palcos rectangulares, la parte del primer anfiteatro, del lateral oeste, fondo norte y fondo sur, donde ahora vamos a sacar las imágenes, que gracias ahora mismo a la nueva disposición del tour de nuevo, podemos sacar de nuevo imágenes de la parte superior, entre el primer anfiteatro, segundo anfiteatro y tercer anfiteatro del lado sur. Vamos a sacar toda la parte del fondo sur, donde vemos que tenemos novedades. Han colocado unas vallas, parecen vallas de protección, vallas de obra, en la parte entre el segundo y tercer anfiteatro, como decíamos. Colocado esas vallas de protección para que los días de partido nadie pueda acceder por ahí. Así que las imágenes que tenemos en este lado de aquí van a ser difíciles de sacar, prácticamente imposibles si no quitan esas vallas entre partido y partido. Ya tenemos la grúa colocada de Aguilar, esa grúa que ha estado, bueno, ya sabéis, mucho tiempo aquí y que sirve de mucha ayuda para recolocar las piezas, colocar las piezas. Ya sabéis, todas las piezas, todo el género, por así decir, no es carne, pero todo el género que van metiendo al interior del hipogeo gracias a esta grúa, pues la incrustan hacia el interior. Por eso el huequecillo que tenemos aquí al fondo, este hueco de aquí, gracias a esta pieza de grúa que ya está colocada de nuevo. Me imagino que a primera hora la habrán puesto ya, porque ya sabéis que es súper importante para seguir crecer el seguimiento, esa instalación del hipogeo. Ahí tenemos toda la parte de la fascia del primer anfiteatro, donde hemos visto que solamente deslumbra, solamente atrae este videomarcador en la parte del primer anfiteatro y en la parte del primer anfiteatro de aquí, del lateral este. De momento, dos videomarcadores para seguir brindándonos información en los días de partido, pero bueno, veremos a ver cómo crece. Ya sabéis que colocaron estas lonas, esas lonas que ya estaban también en el Classic Bernabéu. Aquí las tenemos y que, pues, imagino que seguirán trabajando en la instalación de ese futuro primer anillo, ese anillo LED que va a haber en el primer anfiteatro. Aquí tenemos toda la parte del lateral oeste, toda esa nueva grada que ha sido totalmente configurada para que los aficionados puedan sentarse en este primer partido en el Santiago Bernabéu, y que parece que se han quejado algunos, me ha llegado a oídos, de que algunos, sobre todo las filas más cercanas y las más bajas al anillo, a la U televisiva, parece que no ven apenas nada de lo que está pasando en el terreno de juego. Vamos a ver cómo lo solucionan, si lo solucionan, porque parece que las primeras filas que tenemos, las más cercanas al terreno de juego, parece que están muy bajas y que no se ve bien el partido. Pero también he de decir que la gente a lo mejor que se ha quejado también debería sentarse en este lado de aquí, en toda la parte, tanto en el fondo norte como en el lateral este, también deberían sentarse en la parte más baja de la grada, que tampoco se ve muy bien, porque aquí abajo es verdad que parece que se va a ver muy bien, pero no se ve muy bien. Hay gente de seguridad, gente de prensa y demás, y no se ve nada bien, así que no sé qué visibilidad tienen en esa parte de allí. Ojalá que alguien que me siga aquí en el canal o que vea el vídeo, que me lo comente aquí en la descripción, en los comentarios del vídeo, y que me pueda decir qué tal fue el partido, cómo fue la visibilidad en ese lado. Y lo que decíamos, lonas totalmente quitadas ya, totalmente desmanteladas. Ahí vemos todo ese quesito, esa parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde vemos que lo han quitado a tiempo y vemos que ya están a tope trabajando. En realidad no hay nadie, pero tenía que decirlo. Así que sin más que decir, en este lado del Santiago Bernabéu, justamente al ladito del palco de honor, nos vamos a nuestro mirador principal, a esa parte donde nos podemos sentar para brindar y ofreceros las imágenes también desde un directo que podemos hacer.
Bueno, sí, antes de que se me olvide, vamos a ver desde esta forma, desde este zoom, vamos a ver cómo... Uy, ¿qué pasa aquí? Ah, vale, que se está limpiando. Vamos a ver desde este lado del Santiago Bernabéu toda esta parte de la estructura del Skybar que van a hacer aquí en la parte superior del lateral oeste, este cuarto anfiteatro, bueno, más arriba del cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que faltan aún, pues lo que diríamos 3 módulos. Ahí tenemos esas tres piezas, esos 3 pilares, bueno, 3 vigas en este caso, que van a ir en la parte que sobra, en la parte restante, aquí en la parte superior, y futuro Skybar aquí arriba del todo, donde vemos que ya las que han instalado, tenemos ya los tirantes también colocados, tenemos las piezas todas colocadas, esas escuadras que han ido poniendo e instalando para seguir formando esa estructura del futuro Skybar en la parte más superior del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Ahora sí que sí, quitamos zoom y nos vamos... Uy, está limpiando aquí, ahora sí que sí, nos vamos para allá. Desde este lado podemos ver las últimas instalaciones de la U televisiva, donde hasta ahora no se había podido sacar en ningún lado, ¿eh? Las tenemos aquí, ya tenemos la U televisiva, hasta ahora no se había podido sacar. Y aquí la tenemos, también tenemos una nueva mega pieza, nuevo mega pilar, mega estructura que van a colocar en la parte del interior del invernadero del hipogeo, para seguir formando esa estructura en el interior y que puedan apoyar las bandejas. Grada abatible totalmente abierta, modo gran angular desde esta esquina del fondo sur con el lateral este, y vamos a ver ahora la parte del lateral este, que he de decir que tenéis un vídeo en el canal, tenéis un vídeo aquí en el canal de los últimos, además de las imágenes de toda esta zona del interior del lateral este, los entresijos del nuevo edificio, así que si queréis verlo, por supuesto la vida estáis invitados a verlo, lo tenéis aquí en el canal de JR, para que os brindéis de imágenes recientes, muy fresquitas y muy ricas, de todo lo que está pasando en toda esa zona que es totalmente inexpugnable y que ahora mismo, hoy en día, solamente los días de partidos podemos sacar imágenes. Ahí tenemos también en el fondo el futuro Skybar, en la esquina de la Torre D, donde tampoco es que presente muchas novedades. Tenemos la Viga Corona también, que de momento ya sabéis que han traído un nuevo cordón, veremos a ver dónde lo colocan. Pues en general pocas novedades, ya sabéis, sobre todo también lo atractivo está en el exterior, pero sobre todo en el interior tienen que seguir trabajando en los palcos, que hayan quitado las lonas para seguir trabajando, están trayendo las nuevas maquinarias, bueno, las nuevas no, las maquinarias que estaban antes, y las están trayendo de nuevo para seguir trabajando en la obra. Próximo partido, próximo mini parón, el día 10 de septiembre contra el Mallorca, un domingo a las 2 de la tarde, así que tampoco creo que vaya a influir mucho en las obras. Así que vamos a arrear de nuevo aquí con la remodelación. Vamos a acabar el vídeo en esta parte de aquí. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, y suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Muchas gracias a todos. A la Madrid.